Buenos días a todas y todos. Les damos la cordial bienvenida y agradecemos su participación en este espacio de diálogo convocado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El taller se hará en el marco del proceso de consulta pública del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045. La Ciudad de México enfrenta importantes desafíos en materia de gestión y abastecimiento de aguas, particularmente en el ámbito escolar, donde las condiciones de infraestructura y acceso impactan directamente en el bienestar y el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. En ese contexto, el taller Captación de Agua Pluvial en Escuelas tiene como objetivo generar estrategias para fortalecer las líneas de transformación educadora, innovadora y del conocimiento y garantista del acceso al agua y el equilibrio hídrico. A partir del análisis colectivo de los retos actuales y la recuperación de las experiencias sobre el aprovechamiento de agua pluvial en escuelas de la Ciudad de México. A través de este ejercicio participativo, se busca identificar oportunidades de intervención y sistematizar propuestas viables que permitan integrar la captación de agua pluvial como una estrategia educativa y ambiental dentro del ámbito escolar. Este taller propicia un diálogo entre autoridades educativas, especialistas y comunidad escolar para construir acuerdos y recomendaciones que fortalezcan la implementación de acciones orientadas a garantizar el acceso a agua y a avanzar hacia una ciudad más sostenible. Para dar inicio formal a este taller, es un honor contar con la presencia de quienes nos acompañan en la mesa inaugural. Contamos con la presencia de la doctora Etelvina Sandoval Flores, subsecretaria de Educación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, SECTEI. Y seguimos con el maestro Enrique Q. González, director general de Planeación, Programación y Evaluación Educativa de la Autoridad Federativa de la Ciudad de México, Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Continuamos con el licenciado Elio Alberto Antonio Nakamura, de Gestión Sustentable de Agua de la Secretaría de Medio Ambiente. Para finalizar, nos acompaña la licenciada Andrea Dalia Vázquez Díaz, subdirectora de Proyectos Estratégicos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Y su servidora, Sara Gualo, de la Red ECOS de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Agradecemos al Centro de Arte Hugo Gutiérrez Vega por recibirnos en este espacio que hoy se convierte en un punto de encuentro para reflexionar y construir propuestas a favor de nuestras escuelas y del derecho al agua. Cada integrante dirigirá un breve mensaje de aproximadamente 5 minutos. Para dar inicio a los mensajes de la mesa inaugural, cedemos el uso de la palabra a la doctora Etelvina Sandoval Flores, subsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Pues muy buenos días a todas, a todos, a todes. Quiero enviar en primer lugar por mi conducto un saludo al secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, el doctor Pedro Moctezuma Barragán, quien me pidió que estuviera en su lugar, cosa que me honra mucho, y que además está muy interesado en todos estos temas. De hecho, ha sido un gran impulsor de la discusión de estos temas ecológicos y del agua, sobre todo, pero ahora muy vinculado a la educación. Saludo también a todos mis compañeros que se encuentran en la mesa y que estoy conociendo a algunos y reconociendo a otros. En este momento, el tema que nos convoca es urgente y profundamente estructural: el derecho humano al agua, su cuidado
y su acompañamiento responsable, más bien su aprovechamiento. Cómo podemos aprovechar responsablemente el agua y cómo defenderla también desde todos los espacios educativos. ¿Qué es lo que nos toca en educación realmente? No es una moda, no es una consigna pasajera hablar del agua, sino es hablar de nuestra existencia, es hablar de nuestra viabilidad como ciudad, hablar de justicia social, sostenibilidad ambiental y sobre todo el futuro de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Y la escuela tiene un lugar fundamental, la educación en general. Como ya señaló Sara, no lo voy a repetir, este taller se inscribe en dos grandes líneas del plan de transformación, del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, 2025, en donde encontramos a la ciudad educadora, innovadora y del conocimiento, y la ciudad garantista, es la otra línea, garantista del acceso al agua y del equilibrio hídrico. De tal manera que estamos hablando de dos temas muy importantes: educación para el cuidado del agua también. Dialogan estas dos líneas profundamente en nuestras escuelas. Entendemos que la educación debe estar al pendiente de todos estos asuntos y debemos de construir colectivamente una cultura del cuidado, de la corresponsabilidad, de la conciencia ambiental. En este espacio vamos a escucharnos y vamos a conocer la perspectiva de ustedes que viven cotidianamente la realidad escolar, de vecinos, de maestros, de estudiantes, de padres de familia, y viven estos retos que enfrentan nuestras escuelas para asegurar el abastecimiento del agua. También vamos a recuperar y a sistematizar las experiencias y los saberes que ya existen en torno al aprovechamiento del agua. Creo que el tema en nuestra ciudad se ha puesto a debate, se ha puesto en el centro de proyectos de gobierno también, y es muy importante, me parece, que reconocer los avances, pero también reconocer aquello que nos está haciendo falta. Hablamos de que se ha avanzado, alrededor del 56% de las viviendas cuentan con agua de manera constante, pero hay muchas colonias donde el agua donde el acceso al agua sigue dependiendo de pipas, de tandeos irregulares o de esfuerzos domésticos que recaen de manera desproporcionada en las mujeres. La Ciudad de México ha sido pionera en el asunto de cómo aprovechar el agua, cómo utilizar el agua y cómo hacer conciencia del cuidado de esta con una participación colectiva. Desde el 2019, entonces la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Cosecha de Lluvia, que fue impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente como una política pública con una visión social, ambiental y de derechos. El propósito era garantizar el acceso al agua a zonas históricamente vulneradas, especialmente en ciertas alcaldías como Iztapalapa, desde luego Tlalpan y Xochimilco, pero creo que ahora son muchas más estas alcaldías. A lo largo de los años, en ese sentido de estos años, se instalaron más de 73,000 sistemas de captación de agua de lluvia, beneficiando a 230,000 personas que hoy cuentan con agua durante 5 o 8 meses al año, no todo el tiempo. Esto intenta reducir la presión sobre el acuífero y también la dependencia de fuentes externas, pero sobre todo también hacernos conscientes de la importancia de este vital líquido y también aligerar el trabajo de las mujeres. Es decir, podemos decir que es realmente un asunto que toca muchas aristas. Este esfuerzo hacia la ciudad evolucionó hacia llegar a las escuelas, porque la escuela, bueno, es un espacio de vida comunitaria, tenemos que reconocerlo así. Por ello, el gobierno de la ciudad también en ese momento, encabezado por Martí Batres Guadarrama, presentó un programa, el de escuelas de captación,
mediante el cual se instalaron sistemas de cosecha de agua de lluvias en 1922 escuelas primarias y secundarias públicas. No en todos, creo que son más de 3,000 las escuelas, pero estamos hablando de 1922 en los cuales se instaló este sistema este programa de escuelas de captación. Se pensaba que este programa permitiría almacenar 198 millones de litros de agua en beneficio de más de 1.200.000 alumnos y docentes. En esta ciudad inmensa, 1 millón de alumnos es poca gente, ¿no? Somos más de 3 millones de alumnos en la educación básica, nada más. Pero, digamos, se fue avanzando. Con ello se pensaba garantizar el funcionamiento cotidiano de la escuela en cosas elementales como limpieza de techos. Había también un sistema de seguimiento que permitía monitorear el funcionamiento de estos sistemas instalados. Yo lo he encontrado en algunas de las escuelas a las que actualmente estamos yendo en el marco del programa 1, 2, 3 por mi escuela, y que nosotros estamos en el aula Mistri. Lo he encontrado al menos en 2 de ellas, una en la Magdalena Contreras, que por cierto bebían del agua de lluvia, que estaban en época de lluvia porque se había roto la tubería, y este sistema de captación de agua era lo que les permitía tener la escuela en condiciones para el uso de los baños, no para beber, pero sí para el uso de los baños, para la limpieza, etcétera. También acabo de encontrarla aquí en Gustavo Amadero, en la escuela en Chalma, donde también había, aunque estaba deteriorado. En ese sentido, creo que es importante hacer un estado de cuenta de cómo se encuentra este programa de captación de agua de lluvia en las escuelas y dar los apoyos para poder apoyarlos y ponerlos en condiciones de funcionar y sobre todo atender a aquellas escuelas que no los tienen. En este sentido, quiero considerar este taller como una estrategia de largo plazo para consolidar una cultura del agua en nuestras escuelas y en nuestras comunidades, que sean escuelas más autónomas hídricamente. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que fortalecer la formación de las comunidades escolares, seguir integrando estos datos, como les digo, que nos permitan evaluar el impacto real de los programas que se han desarrollado en la ciudad en el tiempo y en las escuelas. También hay otra experiencia, que es la de cosecha de lluvia en viviendas, que también lo hizo la SEDEMA y nos demuestra que sí es posible alcanzar niveles de eficiencia y de éxito cuando la política pública se construye con visión social y participación ciudadana. Nosotros desde la educación reafirmamos que el derecho al agua se aprende, se ejerce y se defiende. Se aprende en el aula, desde luego, importante, se ejerce en la vida cotidiana y se defiende con políticas públicas sólidas, como las que aquí ustedes están ayudando a construir, y creo que la opinión, las reflexiones, las aportaciones de cada uno de ellos en este taller, que será seguramente un espacio de diálogo franco, un espacio de construcción colectiva, un espacio de aprendizaje mutuo, podremos contar con ideas que puedan beneficiar a las escuelas de la Ciudad de México, que no solamente están llamadas a adaptarse, sino también están llamadas a buscar la transformación cultural que nuestra ciudad necesita. Porque cuidar el agua es la vida, porque una ciudad educadora y garantista de derechos se construye todos los días y desde sus escuelas. El trabajo de ustedes, la discusión de ustedes es muy importante en estos momentos y les agradecemos mucho su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Delvina. A continuación, escucharemos la participación del maestro Enrique Q. González, director general de Planeación, Programación y Evaluación de la Autoridad Educativa Federal de Ciudad de México. Muchas gracias, pues buenos días a todas, a todos. También para mí es un gusto estar en este espacio representando a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, y en ese sentido hacerles llegar un afectuoso saludo de nuestro titular, el doctor Luciano Conchero Borges.
nos ha pedido especialmente a la Dirección General de Planeación dar seguimiento a toda la vinculación que nos está ayudando con la Ciudad de México a transformar políticas sociales, inclusive desde la infraestructura, pero sobre todo en toda la coordinación de los proyectos, convertirlo en elementos transformadores del sistema educativo que se apropien las mismas comunidades y los mismos estudiantes. Y en ese sentido hemos siempre contado con el apoyo en esta administración de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y estamos también ampliando y fortaleciendo mucho el trabajo con la Secretaría de Medio Ambiente y ahora en el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. Nos da mucho gusto que sea en ese sentido la coordinación y que hoy podamos estar en este encuentro de diálogo abierto para poder escuchar las voces que están viviendo en el día a día distintas manifestaciones del impacto que tiene el acceso o la falta del acceso al agua. No solamente como un servicio, no solamente como un recurso, más bien como lo plantea la doctora Etelvina Sandoval, como un derecho que se vive, que se ejerce, que se defiende y que en ese sentido cobra una dimensión también de construcción de territorios y de comunidades como una labor fundamentalmente educativa y formativa a lo largo de la vida. No solamente hacia los estudiantes, estamos hablando sí de sumar a esas voces de las infancias y de las juventudes, pero en un colectivo que dialoga también intergeneracionalmente, que se vincula con entornos mucho más amplios que solamente las colonias de las escuelas y que en el caso de la Ciudad de México nos remite entonces a pensar cómo podemos tener acceso a estos derechos y al mismo tiempo avanzar además del derecho en las líneas de justicia social y de combate a las desigualdades que también mencionaba la doctora Etelvina Sandoval. Cuando distintos programas de la Ciudad de México nos han apoyado a tener infraestructura en las escuelas para contar con cosecha de lluvia, en muchos momentos no ha acompañado el debate que tiene que darse de un cambio cultural y de prácticas que nos ayude entonces a no ver el tema como un elemento de infraestructura y solamente el recurso finito del agua, sino más bien como la corresponsabilidad de cómo la estamos aprovechando, impulsando, cómo la estamos vinculando con el manejo de residuos, cómo la estamos también vinculando con el acceso o no a otros elementos como la alimentación, como la salud, que terminan siendo, como todos los derechos, indivisibles y complementarios en un sentido fundamental. Y por eso estamos entonces hablando de uno de los derechos que nos articula a distintas realidades, distintos territorios, y no solamente desde el punto de vista de infraestructura. Por eso queremos sumarnos desde la Autoridad Educativa Federal a que estos trayectos de debate nos remitan entonces a cómo abordarlo desde la nueva escuela mexicana para convertirlo en un componente importante de la formación integral de personas, de ciudadanías, de activismos y de redes de coordinación y de colaboración desde etapas de la vida muy tempranas y en muchos entornos. Porque nos estamos enfrentando que ante los 1922 planteles que fueron teniendo acceso a la captación de lluvia y cosecha de agua de lluvia, más bien la cosecha de agua de lluvia, actualmente están instalados solamente 1.655, porque hay otros que se han ido deteriorando, tapando, rompiendo, pues, en distinta naturaleza, y eso nos da solamente un 65% de las escuelas que tienen esta cosecha y las instalaciones. La cuestión no solamente es que estamos limitados en cuántas son las que lo tienen, además es todavía menor, por decirles de manera muy directa, en preescolar son 71 preescolares los que tienen cosecha de lluvias y funcionan solo 59. En primaria son 1.152 de los más de 1.300 planteles
y funcionan 1020. En secundarias, de las 507 secundarias que tenemos, 432 tienen instalaciones de cosecha, pero funcionan 376. El comentario, llevándolo a los números, es hacer la reflexión en conjunto de que tenemos que sumar a las distintas actores y sujetos de derecho, tanto en el mantenimiento como en el impulso, como en la instalación, y también entonces vincularlo con los proyectos educativos que nos llevan entonces a cambiar a una perspectiva de participación y de apropiación de esas culturas y de esas prácticas que nos lleven al cuidado del agua, específicamente conociendo los ciclos urbanos en donde el crecimiento tanto de calles como de construcciones está disminuyendo radicalmente el potencial de captación de una zona lacustre que está entonces deteriorando un ecosistema en balances que tendríamos que revertir. Y que en ese sentido el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Pedro Moctezuma, nos ha planteado que lo que necesitamos entonces es desarrollar en las escuelas un potencial organizativo, y en esa ruta estamos trabajando con SEDEMA para que no sean solo proyectos de aula, de aprender la parte conceptual, sino de aprender cómo llevamos a la acción esa protección, esa defensa, esa organización de distintas formas de aproximarnos a la problemática del agua como un derecho y como justicia social en la Ciudad de México. Nos estamos también coordinando ahora con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para consultar a las escuelas cómo lo viven desde la educación primaria y secundaria, muy pronto lo estaremos ampliando a preescolar, y cómo estamos entonces problematizando en la vida de cada una de las niñas y de los niños para darles voz a también cuál es su compromiso de acción y de reacción. Y muy pronto estaremos obteniendo resultados de cuáles son las perspectivas, las propuestas y las principales preocupaciones, pero quisiera yo adelantar que en lo que llevamos de esta semana, muy brevemente, el agua no es una de las preocupaciones que en las primarias y las secundarias nos esté dando los picos de mayor interés y de mayor acción en estas etapas de la vida, y es preocupante. Es preocupante porque entonces no estamos identificando cómo podemos avanzar en discutir desde las escuelas cómo vamos transformando a nuestras mismas generaciones, que no lo plantearía yo nunca desde un futuro, sino ya un grueso poblacional que hoy está tomando acciones, decisiones y participando en un sentido que todavía tenemos que transformar para esas culturas distintas de cuidado del agua. Los estaremos compartiendo como resultados también analizados con todas las instituciones que estamos participando, pero lo dejo de momento como resultados preliminares que estamos identificando que es mucho más visible temas de salud, temas de violencia, temas de alimentación, y no estamos posicionando entonces el medio ambiente en general como uno de los elementos que también tenemos que vincular con esos mismos otros componentes de las políticas sociales y de las acciones que tenemos que tomar desde el sentido gubernamental. Por eso nos interesa mucho escuchar y dar voces. La consulta es una de los mecanismos que estamos impulsando para las infancias y las juventudes, pero escuchar también entonces desde las escuelas cuáles son las problemáticas que están identificando y cuáles son las visiones y las lecturas que se tienen, nos permite entonces tener un análisis de cuál es el ideal al que tenemos que llegar y entonces construir rutas de trabajo para acercarnos en ese sentido. Por eso, pues, agradecerles. Hoy estaremos también acompañando a través de la Dirección de Innovación y directamente de la oficina del doctor Concheiro, un equipo que da seguimiento a medio ambiente, para poder tomar nota y sumarnos entonces
en las discusiones y en las acciones que sigan. Muchísimas gracias, estamos a la orden y de nuevo muchas gracias a la CETEL, a Medio Ambiente y al Instituto de Planeación por hacer un equipo que nos interesa mucho consolidar hacia el trabajo con las escuelas de educación básica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Enrique. Ahora damos paso al licenciado Helio Alberto Antonio Nakamura, representante de la Secretaría del Medio Ambiente, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, buenos días a todos, buenos días a parte de la mesa. Es un honor estar aquí y muy gratificante ser partícipe en este taller a nombre igual de la secretaria Julia Álvarez Casa, de la Dirección General de Políticas, que llevamos parte del programa de cosecha de lluvia desde el 2019. Y bueno, yo quiero empezar a hacer una pequeña dinámica como para entrar en sintonía del taller. Y conocernos un poquito todos, y ahorita que pasemos a las mesas, pues ya identificarnos más al menos de las personas que estamos aquí. Entonces me gustaría saber o que levante la mano las personas que tienen relación con escuelas, que trabajen en escuelas, que sean estudiantes todavía, administrativos, docentes. La dejamos arriba. Ahora, de todos los que tienen la mano arriba, ¿quién en su plantel, en su escuela, sabe o tiene cosecha de lluvia? Ya bajaron ahí las manos, muy bien. Y de esos que están ahí arriba, ¿quién todavía, su cosechador funciona? ¿Saben cómo funciona? No sé, uno, se quedó dos, ¿no? De los que estamos. Muy bien, y una dinámica más, ¿quién cursó la primaria antes del 2000? ¿Quiénes cursamos la primaria antes de los años 2000? Muy bien, la bajamos. ¿Y quién después de los años 2000? Excelente, la bajamos. Pues bueno, quise empezar con esta dinámica porque creo que también hay un cambio generacional en la perspectiva de cómo estamos tocando el tema del agua y de la cosecha de lluvia. Yo cuando estudié la primaria, que fue antes del 2000, pues no se escuchaba nada de cosecha de lluvia. Y seguramente todos los que levantaron la mano están como en el mismo canal. Del 2000 para acá se ha escuchado un poquito más de la cosecha de lluvia. Y si yo le pregunto a niños, a niñas que empezaron la primaria en el 2010, 2015, seguramente ya lo van a conocer. Y ahora los que estuvieron o los que están cursando en este momento la primaria van a saber. Una experiencia que tuvimos cuando salimos a territorio, implementamos el programa de cosecha de lluvia y después, como lo decía la doctora, se implementó el proyecto de escuelas y le decíamos a los niños y a las niñas, ¿conocen la cosecha de lluvia? Y decían, sí, yo tengo una en mi casa. No, porque el programa previamente había estado en casas y entonces ya tenían esta relación con la cosecha de lluvia. ¿Sí? Entonces, como en este antecedente se mencionó, desde el 2019 hasta el 2024 implementamos el programa cosecha de lluvia con más de 73,000 sistemas y justo en el periodo de los cambios, de las transiciones, con el jefe de gobierno, Martí Batres, implementó el proyecto de escuelas de captación. Empezamos en el 2023 en Milpa Alta, como este programa piloto, donde pudimos intervenir a todos los planteles educativos de Milpa Alta. Ahí sí intervenimos a nivel básico, media superior y superior. Se atendieron todas las escuelas de la alcaldía Milpa Alta. Como sabemos, Milpa Alta es una de las alcaldías que también tiene mayor problema de abastecimiento de agua, ¿no? Y sobre todo en las escuelas. Y un toque especial que se le dio a este proyecto, a diferencia de las viviendas, es que cosecha de lluvia se intervino en los sanitarios. No solamente al techo como lo hacemos en casas, donde la gente puede distribuir su agua a distintos contenedores, espacios, piletas, tambos. En las escuelas la peculiaridad era que la teníamos que intervenir a los sanitarios, ¿no? Porque hay escuelas,
¿no? Que hasta dejan de dar clases porque no tienen agua. Y entonces ese era uno de los motivos principales, evitar dejar de dar clases, y también en una cuestión de género, quienes padecen más la falta de agua son las mujeres. Entonces, atacando siempre estos puntos importantes que la SEDEMA interviene con este programa, que es la cuestión de género, el acceso al agua, tuvimos que implementar esa parte de conectarnos a los baños. Lamentablemente no fue posible en el 100% de las escuelas, porque a pesar de que el cosechador se adapta a la infraestructura del plantel, hay veces que no nos dan las condiciones para que se pueda conectar. Sin embargo, donde no se pudo conectar a los sanitarios, se dejó el sistema de captación para que pudieran utilizar esta agua de otra manera, ¿no? Suministrarla a lo mejor a su cisterna, a sus tanques, otros espacios que tuvieran, o directamente al riego de sus patios, etc. Cuando hicimos un seguimiento, realizamos encuestar a los planteles, a un número de planteles, y detectamos que la cosecha de lluvia ya la veían como una alternativa para tener agua también en su escuela. No solamente las pipas o el agua de la red, ya decían, ya tengo el cosechador y estoy usando el cosechador. Entonces estas escuelas tienen una alternativa más de agua que se suma a estas acciones de abastecer. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos es justo lo que se ha mencionado previamente, es la apropiación o la corresponsabilidad. A pesar que institucionalmente creamos convenios de colaboración, hablamos con las personas, ¿no? En esos momentos, titulares de direcciones, de planteles, y se acordó que teníamos que tener esa corresponsabilidad. Sin embargo, en la práctica es muy difícil. Creo que este tipo de acciones, como son las ecotecnias, una de las cuestiones más difíciles son la apropiación. Estamos tan alejados de este tipo de ecotecnologías que nos imposibilita, ¿no?, darle un seguimiento como tal. Cuando un cosechador deja de funcionar, o porque ya se rompió la tubería y no se rompió solita, porque se manipuló, o porque fue demasiada agua, o porque no le estamos dando la limpieza, porque ya se tapó un filtro. Estos tipos de sistemas debemos de darle un mantenimiento y una limpieza continua, sobre todo en temporada de lluvias. Si no lo hacemos, el promedio de vida que tienen estos sistemas, que es de 20 a 25 años, se reduce a 3 años, que ahorita ya hay muchos que no están funcionando. Entonces, los objetivos de dar o abastecer el agua a largo plazo no se están cumpliendo. Es un tema que tenemos que poner en la mesa, cómo nos apropiamos. Yo creo que tener un cosechador de lluvia en escuelas tiene que ser parte fundamental, como tener un pizarrón y bancas para tomar clases, tener un cosechador en óptimas condiciones para tener acceso al agua durante 6 o 8 meses, sería fundamental también. Hay que sumar voluntades, hay que reflexionar sobre el uso también correcto de estas ecotecnologías, sumar esfuerzos institucionales. Por eso este tipo de acciones, actividades nos ayudan a todos, tener acuerdos, sumar esfuerzos. Hemos tenido colaboraciones también de seguimiento, y desde la Secretaría del Medio Ambiente seguimos abiertos para colaborar, y los objetivos que llevó el programa, mantenerlos, seguirlos. A pesar que en este año no se implementó o no se implementa este proyecto, hay que darle continuidad, hay que darle seguimiento. Todavía nos llegan algunos oficios mencionando que requiere, ¿no?, esta intervención. Lamentablemente, por cuestiones de recursos que no contamos para este tipo de proyecto, no podemos intervenir, pero desde la parte más cualitativa, donde las personas que formamos parte del medio ambiente podemos regresar a sus planteles, dar de nuevo las capacitaciones, dar de nuevo los manuales de mantenimiento, los videos. En un momento más en las mesas también podemos proporcionarle los enlaces que tenemos para este tipo de acciones, y justo ir transformando. El programa se ha ido transformando este año, bueno, el año pasado, 2025, al programa de cosecha de lluvia se aumentaron 2 componentes más, que es un calentador solar y un huerto urbano.
Entonces, en esta idea de ir transformando, ir mejorando, ¿por qué no pensar que en un futuro también las escuelas pueden tener un calentador solar y ahorramos energía? Vinculamos el agua con la energía, con el huerto. Hay escuelas especialistas, hay escuelas técnicas, nos hemos encontrado en Xochimilco, en Milpalta, que les dejamos sistemas de captación, lo están utilizando y quieren más, ¿no? Ojalá que estas experiencias positivas que hemos tenido en las escuelas se pueda compartir a las demás y tener unos resultados más eficientes. De esta manera, pues termino mi intervención y agradezco otra vez parte del equipo de la SEDEMA. Algo que nos caracteriza es como la pasión que le metemos al tema, entonces creo que esto es importante para poder desarrollar políticas que nos vayan mejor. Muchas gracias y pues estamos ahorita en los talleres compartiendo más experiencias en este sentido. Muchísimas gracias, licenciado Helio. Ahora, para concluir esta mesa inaugural, tiene la palabra la licenciada Andrea Dalia Vázquez Díaz, del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, quien nos brindará un contexto sobre el Plan General de Desarrollo y el proceso de consulta pública del cual formamos parte el día de hoy. Okay. Bueno, muchas gracias, Sara. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir, por su tiempo, por este espacio también y sobre todo pues el apoyo que nos ha dado la SECTEI en todos estos foros que se enmarcan en el proceso de consulta pública del proyecto del Plan General de Desarrollo. Un poco para contextualizar este tema nosotros lo abreviamos como PGD, pues nos guiamos bajo 5 grandes preceptos que tiene que ver justo con lo que decía la doctora Etelvina, también el maestro Enrique, que número 1 es hacer la planeación desde el territorio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que retomamos los saberes de la comunidad, de los que habitan el territorio y sobre todo con este enfoque pues socioambiental, ¿no? También otro de estos grandes preceptos tiene que ver con el retorno a lo público, con la vida pública democrática, con este tipo de actividades, por ejemplo, de consulta pública. Este solo es una de las grandes actividades que tenemos. También tenemos talleres. No sé si alguien tuvo la oportunidad de asistir a estos talleres que se hicieron en Pilares. Estos se desarrollaron directamente con las comunidades, en las colonias, y nos permitió tener un acercamiento en el territorio pues con más detalle, con información desde el campo. También tenemos los conversatorios que han nacido desde la academia, desde asociaciones civiles, y tenemos, por ejemplo, la plataforma que se llama Plaza Pública, que en uno de los del cuadernillo que les brindaron, ahí viene la dirección, ahí pueden consultar el proyecto a manera detallada. Es un proyecto un poco extenso, de casi 400 páginas, pero en estas 400 páginas se vierten todas las visiones de la ciudad, ¿no? Con esto, ¿qué queremos decir? Pues que tenemos que plasmar la visión de la ciudad que queremos, cómo queremos estar en 20 años, a largo plazo. Y es un tema muy importante lo que se está haciendo ahorita en apoyo con la SED y con todos los organismos, con la autoridad educativa, perdón, porque justo quien va a vivir plenamente la ciudad en 20 años, ¿quiénes son? Pues nuestras infancias, ¿no? Entonces es muy importante escucharles. Esas voces son las que queremos también ver plasmadas, no solamente pues la de los ciudadanos, ¿no? Que se entiende muchas veces que es como la gente mayor de 18 años. No, queremos escuchar a las infancias y a las juventudes, porque pues es importante tener plasmadas todas estas visiones. Otro también de nuestros grandes preceptos, y también con esto quiero hablar de la vinculación interinstitucional que hemos tenido como instituto, es el enfoque de derechos humanos, ¿no? En esto también el eje, por ejemplo, de agua que venimos a discutir el día de hoy, se enmarca mucho en el derecho, en garantizar el derecho humano al agua, ¿no? Con todo lo que conlleva en la calidad, en la disponibilidad, en la asequibilidad, ¿no? Y también otro de nuestros grandes preceptos es involucrar el sistema de cuidados. Y aquí también
tiene una parte muy importante del tema de agua, porque como lo dijeron aquí en la mesa, tiene que ver también con estas brechas de género que se han generado en el tema de la gestión del agua, ¿no? Porque muchas veces quienes son las personas que ven este tema de que si hay agua, que si no hay agua, llaman a la pipa, los garrafones, ¿no? Entonces, en este documento queremos plasmar todo ese tipo de visiones. El PGD está construido con una visión sistémica, en donde pues es un mundo la ciudad, todo se entrelaza. Hasta ahorita llevamos 22 líneas, pero con este tipo de actividades nos han nutrido, contribuido, no es estático ahorita el proyecto, cada semana se está construyendo con todas las aportaciones que hemos recibido. Aproximadamente se hicieron 500 talleres en pilares, se han hecho aproximadamente 90 tipos de foros, ya sea foros desde la ciudadanía, académicos o con instituciones. Entonces, con todos estos comentarios que nos han llegado, nosotros hemos construido y robustecido el documento, ¿no? Entonces, también todo este tema de la vida pública y el retorno a lo público, el urbanismo social, también tiene que ver con una justicia territorial que queremos ver plasmada pues en las zonas, sobre todo que fueron más vulnerables e invisibilizadas por mucho tiempo. Entonces, todo este tipo de actividades de consulta pública nos ha ayudado muchísimo a construir una visión de ciudad. A mí me gusta decir que el PGD es como nuestra gran brújula o este tipo de rayuela de los grandes principios en materia de agua, movilidad, salud, educación, seguridad, hacia dónde queremos llevar la ciudad para construir o cómo la vamos a construir para llegar a algo mejor, ¿no? Entonces, pues agradecer nuevamente a la SECTEI por todo el apoyo, en nombre de la titular, la doctora Patricia Ramírez Curi, por todo el apoyo a todas las instituciones. Espero que esta jornada sea muy nutrida, así han sido en todos los foros promovidos. Entonces, pues nada más agradecerles y estamos a la orden desde el Instituto de Planeación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los de la mesa por darnos la valiosa información de sus áreas. En este momento vamos a proceder con la información del taller. No sé si gustan retirarse de la mesa, sin nada, o si gustan quedarse igual. Bueno, como cierre, vamos a dar la palabra a cada integrante del equipo, bueno, un representante de cada mesa de trabajo, donde nos expondrán las propuestas que se trabajaron dentro de sus grupos. Se les dará 5 minutos y, pues no sé, ¿nos quieren empezar por el grupo, mi grupo? Sí, por favor, así. Buenas tardes, yo soy el profesor Ángel Francisco Maya Herrera, soy de la Escuela Secundaria Técnica número 76, Valentín Gómez Farías. Cabe resaltar que el equipo al cual me tocó integrarme, pues son muy profesionales, tienen una visión muy consciente de esta situación en la que se está llevando como proyecto. También la persona que, en este caso la licenciada, muy profesional, nos llevó la guía de una manera muy perspicaz para llevar a cabo estas propuestas a corto, mediano y largo plazo. Y entonces llegamos a una conciliación todos los del equipo para hacer una propuesta. Propuestas finales como corto plazo, pusimos en primer lugar capacitación y concientización para el uso y mantenimiento del SCOT. En este caso, pues esperemos, se sugiere que haya mantenimiento, ¿sí? También vinculación efectiva entre autoridades, que es el CTI, CEDEMA, AFCM y la SED.
mediante la creación de un comité. El comité es para que de alguna manera pues se realicen algunas acciones dentro de toda la vinculación y también se exija a las autoridades que se lleven a cabo dichos proyectos. Vincular los proyectos AEAC con los contenidos pertinentes para el cuidado del agua. En este caso, sabemos muy bien que es necesaria el agua en toda la ciudad y claro que al principio se llevaron a cabo algunas sugerencias, en algún momento también hubo un debate porque también nos íbamos hacia otras circunstancias, que no solamente el problema del agua es el que tenemos en las escuelas, sino también las áreas alrededor, aledañas, ¿sí? A mediano plazo, certificación del SCORE y funcional de las escuelas que no lo tienen. Pues como lo hemos escuchado, no todas las escuelas tienen este sistema, solamente algunas que somos privilegiadas de tenerlo para poder tener esa captación pluvial, ya que es necesario para los baños, para las áreas verdes y toda la infraestructura que se necesite. Ampliación de la garantía mínimo 2 años. Esto es porque pues, necesita mantenimiento y también porque el personal que se dedica a utilizarlo sepa de qué se trata y cómo manejar bien el sistema, porque muchas veces pues, se daña al no usarlo bien, ¿sí? Creación y capacitación de una brigada encargada del funcionamiento y mantenimiento del SCAR. Exactamente esa es la situación, porque si no se sabe bien cómo se maneja o cómo se utiliza, pues puede que tenga pues, un rendimiento muy menor. A largo plazo, ampliar el programa a todas las escuelas. Este programa podría entrar dentro del plan y programa de estudios. Integrar el eje de captación de agua pluvial a los planes y programas de estudios dentro de la autonomía curricular y las planeaciones didácticas, que son los PDA. Como profesores llevamos ciertos proyectos, en este caso hay proyectos como el Foro del Agua, Amanda Remoch, y en este caso ahorita pues hay que implementarlo para que todos los maestros estén comprometidos y también haya una certificación en los planteles para que se comprometan los directivos a que se lleve a cabo un buen funcionamiento de este proyecto. Sabemos muy bien que muchas de las veces esto requiere más trabajo y compromiso, pero pues yo creo que ese es el objetivo de sacar adelante el país, ¿no? Comprometernos todos los días, trabajar más y hacer más esfuerzo. Y eso es todo. Muchas gracias al equipo, es que no teníamos nombre del equipo, pero Ángel. Y bueno, damos paso al siguiente equipo, que es de la compañera Emily. Por favor, nada más les recuerdo que tienen 5 minutos. Aquí ya les estaré mostrando una tarjetita para que les indique que tienen 2 minutos, por favor. Hola, bueno, nosotros a corto plazo nuestra estrategia es armonizar la normativa. Entre la normativa incluimos los libros de texto, justo en el apartado que tenemos que incluir ecotecnologías. No precisamente hay que enfocarnos a los sistemas de captación de agua pluvial. En un futuro, si lo vemos a largo plazo también, se van a implementar más ecotecnologías como calentadores solares o paneles solares. Entonces, si vemos desde el apartado de los libros de texto, nosotros tenemos que decirle a los niños que pues ya tienen su sistema, ahora hay que guiarlos o mencionarles cómo lo deben de mantener.
Eso, si nosotros se lo enseñamos a los niños, en un futuro lo van a poder implementar en sus casas y van incluso a incentivar a los adultos a que adopten estas tecnologías. También en el apartado de tenemos que incluir el SCAL como parte de la infraestructura escolar. Otro apartado es las campañas de concientización. Y dentro de estas 3 estrategias que tenemos en sistemas de corto plazo, ahí se debe de incluir a la SEP y a la SEDEMA. Otra estrategia a mediano plazo es la creación del comité para la fiscalización. Dentro de esto tenemos el mantenimiento del SCAL y el aumento presupuestal. El mantenimiento del SCAL va de la mano con un comité, ya que el comité se debe de hacer cargo del mantenimiento. Aquí hablamos de un apartado de adopción. Todas las escuelas, tanto maestros, alumnos y personal, tienen que hacer suyo ese sistema, no tienen que dejarlo ahí se va, o quién lo va a mantener, o delegar responsabilidades. No, uno se tiene que apropiar del sistema, tiene que ser suyo, tiene que ver que le está funcionando el sistema, porque al final de cuentas no solo es para el estrés hídrico, también es para nuestras actividades diarias, tanto ir al baño, limpiar el aula, incluso sistema mobiliario que es en la escuela. Y por último, la estrategia a largo plazo es maximizar el uso del SCAL en todas las escuelas de la Ciudad de México. Si bien claro, una propuesta es que el sistema de captación solo se hizo para un área específica, ¿no? Pero realmente no estamos usando o aprovechando todo el área de captación que tenemos dentro de las escuelas. En diferentes escuelas tenemos diferentes edificios y más que nada este programa se llevó para un edificio en común. Si nosotros maximizamos el sistema, pues podemos aprovechar todas las áreas, entonces serían más metros cúbicos y en un futuro pues podríamos incluso hasta no depender solo 2 o 3 meses del agua, sino podríamos llevarlo a 6 meses o incluso más años. Y por último, y no menos importante, es la potabilización del agua. O sea, invertir en trenes de filtrado que potabilicen el agua. O sea, si nosotros invertimos en eso, creo que hasta para el consumo humano sería súper factible. Y ya, para terminar, es que todos nos involucramos en esto de los SCAL, porque es muy importante y hay que, si no nos involucramos, si no tenemos iniciativa, nadie lo va a hacer y al final de cuentas se va a olvidar y se va a desechar y nadie va a invertir en ello. ¿Qué tal? Somos del mismo equipo, en la parte 2. Bueno, para empezar, esto está explicado como nos lo plantearon corto, mediano y largo plazo. La primera parte, yo creo que lo más importante es que entendamos que sin cultura no hay estructura, ¿no? Entonces, es muy importante que a corto plazo logremos primeramente establecer, dar a conocer a todo lo que son las comunidades, no solamente escolares, sino a nivel ya comunidad, todo lo que involucra la conciencia del agua, la conciencia de qué es lo que está pasando realmente en México en cuanto al estrés hídrico que tenemos y las alternativas que podríamos tener para poder mitigar o resolver este tipo de situaciones, ¿no? Aquí es donde entran los sistemas alternativos de abastecimiento de agua potable. Entonces, primeramente hay que ponerlos en el radar, dar conciencia y entonces ya podemos empezar a implementar, ¿no? En esta primera parte también empieza la parte de modificar o armonizar los marcos normativos en los que nosotros podamos pues empezar a implementar, a regular todo lo que tendríamos que necesitar para poder llevar a cabo políticas públicas, ¿no? Si no hay un cimiento en esa parte normativa, pues no podríamos hacer nada en realidad.
Y más que nada que la intención es que dentro de los planteles escolares se permita no solamente la parte del agua de consumo, sino también de servicio, donde ya no solamente estamos permitiendo que entre agua normada por la NOM 127, sino también un agua de servicio que no precisamente está a tanta calidad como la NOM 127, pero que tiene facultades para poder usarse en riego o en sanitario, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Y aparte de esto, crear también algún fondo específico para a futuro poder establecer algunas políticas más importantes que puedan incluir ya los 3 niveles de gobierno, ¿no? Aquí también ya podríamos empezar a meternos a la parte técnica en establecer prototipos de un sistema ya modelo, digamos así, diseño modelo de un sistema alternativo de abastecimiento de agua potable, ¿no? Abarcamos 3 áreas, digámoslo así, normativa, social y técnica. En la siguiente parte ya vamos con la cuestión de empezar a implementar estos sistemas. Ya que tenemos el marco normativo, implementamos ya los sistemas alternativos en algunas escuelas estratégicas en las que podamos pues, empezar a ver cómo funcionan, qué áreas de oportunidad hay y este tipo de cuestiones que puedan fallar en algún sistema, ¿no? Es natural. Podemos hacer correcciones y aquí ya podemos empezar a implementar en la parte de educación los planes de gobierno, los planes de estudio, ¿no? Ya no solamente es concientización, sino incluirlo dentro del plan de estudio, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Una vez que ya tenemos esta cuestión, aquí ya podemos empezar a meter un poquillo las cuestiones de incentivos para las escuelas, tal vez darles un reconocimiento, una certificación o algo así que pueda ayudarlas a sumarse a este sistema, que les pueda permitir tal vez, si tienes una certificación que te dice que lograste abastecer con aguas pluviales a tu escuela, pues igual y te puedes hacer acreedor a un reconocimiento que te puede permitir algunas vinculaciones como intercambios entre estudiantes, algunas becas, ese tipo de cosas, ¿no? Incentivos que motiven a que se sumen a la causa. Y ya por último, pues tenemos la parte pues ya profesional, en la que ya se tienen como las escuelas los sistemas de abastecimiento alternativo, en donde ya podemos empezar a pensar en incentivos tal vez de investigación que puedan innovar en este tipo de sistemas y cada vez se vuelvan más eficientes, ¿no? Eso y pues seguir más que nada promoviendo la parte de la participación ciudadana, seguir las campañas de concientización a edades tempranas y que ya no sea una novedad, sino la nueva realidad, ¿no? Entonces aquí es muy importante que en esta parte, donde al inicio estábamos planteando el marco normativo para un fondo, en esta parte última de largo plazo es muy importante porque aquí ya metemos lo que es el mantenimiento. Un sistema de estos no sirve si no se les da un mantenimiento. Entonces es muy importante que a largo plazo podamos reforzar esa parte para que nosotros podamos ya asegurarnos que conforme pase el tiempo estos sistemas van a seguir funcionando y no van a significar a largo plazo un riesgo, ¿no? Entonces eso sería todo. Muchas gracias. Y bueno, ahora podemos continuar con el siguiente equipo que podemos continuar con el siguiente equipo del compañero Mariano. Buenas tardes a todos. En el equipo estuvimos trabajando personas de diferentes entidades, 3 personas de instituciones gubernamentales como SEDEMA, la Autoridad Educativa Federal y la SECTEI, por supuesto, así como 2 personas de secundarias, o más bien personas de 2 secundarias. También estuvimos participando personas de la universidad, de la UNAM y de La Salle. Había una representante de la Facultad de Arquitectura, de Ingeniería de la FES Zaragoza y una investigadora de la Universidad La Salle.
y un representante de una organización civil de Guanajuato. Y bueno, nosotros nos enfocamos a discutir en primer lugar la problemática. A partir de la problemática se plantearon 3 cuestionamientos a los cuales tratamos de dar respuesta. El primero de ellos fue cómo promover la autosuficiencia hídrica de las escuelas en la Ciudad de México. Y aquí se planteó lo que ya se ha comentado, pues partir de las necesidades reales y actuales para promover acciones que vayan encaminadas a reducir el consumo, así como fomentar el cuidado del agua. De esta forma, haciendo un diagnóstico integral y multiactorial del contexto para proponer proyectos de ciencia y tecnología. Esta nos pareció una propuesta muy buena en donde se generen proyectos que involucren a los alumnos y que al involucrarse pues se den cuenta de la problemática y de la necesidad de implementar acciones en favor del cuidado del agua. También generar estrategias para capacitar y concientizar a los alumnos en temas de ahorro, reuso, almacenamiento y la forma en cómo se desecha el agua. Proponer programas de seguimiento, esto lo encontramos también muy necesario para evaluar los proyectos que ya se hayan implementado, hacer ajustes y poder rediseñar esos proyectos, así como la comunicación de los resultados que se vayan obteniendo a la comunidad. Por otro lado, se planteaba la pregunta de qué acciones deben implementarse para dar continuidad y resolver los problemas identificados. Entonces, se plantearon comités ciudadanos y escolares para dar seguimiento, por ejemplo, al mantenimiento que ya pues se manifestó que es muy necesario, ¿no? Y también estos comités serían encargados de capacitar, porque también vimos que una acción necesaria sería la capacitación técnica, además de una formación ambiental pre y post implementación o instalación de los sistemas de captación de agua de lluvia, además del seguimiento a los programas de implementación, diagnóstico de las características particulares de cada escuela, porque veíamos que cada escuela tiene su problemática muy particular y con base en eso se establecerían las condiciones para la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia. Finalmente, se planteaba la pregunta de cuáles serían los mecanismos legales que se deberían de considerar para la realización de las propuestas, y entre ellas pues estaba la ley de egresos, aumentar en ella el porcentaje para educación, así como generar acuerdos para que en la autoridad educativa federal, junto con el Poder Legislativo, ver que se incluye el tema de agua dentro de los planes de estudio, establecer convenios entre las secretarías, se mencionaba aquí incluir la participación de Segiagua, de SEDEMA y otras entidades, incluir a las universidades para dar propuesta y seguimiento a estas actividades. En conclusión, lo que se vio necesario es precisamente esta participación multiactoral, es decir, que intervenga tanto la ciudadanía como los involucrados en la parte educativa, además de universidades, entidades de gobierno, y que es muy necesario un seguimiento, porque sin el seguimiento pues no se alcanza a distinguir el impacto y de los resultados que se van obteniendo. Gracias. Y bueno, para finalizar, damos paso al último equipo de la compañera Gaby. Recuerden que tienen 5 minutos para exponer las propuestas. Hola, buenas tardes. El equipo de trabajo que tuvimos a bien trabajar el día de hoy,
llegamos a los siguientes planteamientos, que son las estrategias que vamos a estar impulsando para darle seguimiento a estos sistemas de captación de agua de lluvia. En primer lugar, tenemos promover la implementación de ecotecnologías en las escuelas de la Ciudad de México, sistemas de captación de agua pluvial, baños secos, humedales artificiales, entre otros, conforme a las necesidades e infraestructura de los planteles. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos primero diagnosticar cuáles son las necesidades específicas de cada plantel, para entonces así poder promover las ecotecnologías que sean más adecuadas a las necesidades del mismo. En segundo término, tenemos la conformación de un comité o grupo al interior de las escuelas para garantizar la gestión integral del agua, con representación de todos los miembros de la comunidad escolar, en este caso docentes, estudiantes, padres y madres de familia, y la administración. De igual manera, pues, es importante que se sumen las instituciones públicas adecuadas y la parte de los jefes de la educación. En tercer lugar, tenemos regular las estrategias de autogeneración y uso de los recursos, una organización de la asociación de padres de familia al interior de las escuelas. Basado en las experiencias que ahorita nos comentaban, hay algunas instituciones de educación que generan su propio recurso. De tal manera, estamos buscando que también ese recurso que se genera pueda ser administrado de una manera adecuada y que se incluya en las cuestiones prioritarias para el uso de ese recurso el mantenimiento de estos sistemas de captación de agua de lluvia. Como punto número 4, difundir la normatividad de los programas de los cuales se benefician las escuelas para asegurar claridad sobre sus atribuciones. Otra problemática a la cual nos encontramos fue que algunas escuelas nos comentaban, sí vinieron, lo instalaron, pero nos dieron, no fueron muy claros en las limitaciones de qué sí y qué no podíamos llevar a cabo nosotros en cuestión de mantenimiento, de a lo mejor alguna compostura o situaciones de esa índole. Entonces los lineamientos creemos que deben de ser un poco más claros, tanto de la institución que provee de este sistema como de la institución educativa que lo recibe. El número 5, campaña de comunicación a pequeña y gran escala a través de medios como ahorita pueden ser las redes sociales, para promover el uso de los sistemas de captación de agua pluvial. Es importante que nosotros reforcemos esa parte de la concientización y la información acerca de todos estos sistemas. Digo, ahorita hablando específicamente de los sistemas de captación de agua de lluvia, pero de toda la gama de posibilidades que podemos implementar en los planteles educativos. Posteriormente está la colaboración interinstitucional de los diferentes niveles de gobierno para garantizar el seguimiento y la vida útil de los sistemas de captación de agua pluvial. Justo esto se refiere a que tanto los diferentes sectores y organizaciones institucionales coadyuvemos para dar un acompañamiento y un seguimiento y una capacitación referente a cómo funcionan, cómo debe ser el mantenimiento, la limpieza, y darle un seguimiento de cuáles son los objetivos que se van logrando al contar con estos sistemas. Promover la autoconstrucción y autogestión de ecotecnologías a través de incentivos desde instituciones gubernamentales competentes. Pueden ser reconocimientos, insignias, concursos y la difusión sobre los proyectos. En este sentido también surgió la duda de que si forzosamente tenían como plantel inscribirse en el programa para tener un sistema de captación de agua de lluvia, o en su defecto si podían, en este caso la escuela que nos comentaba eso, ellos mismos hacerlo. Entonces también es importante que si existe el interés de que probablemente ya tengan un sistema y quisieran un segundo, pues que tengan la capacidad de poder construirlo ellos mismos, pero obviamente esto va con el acompañamiento de las instituciones y de las personas especializadas. Y por último, los indicadores de recepción y apropiación sobre los sistemas de captación de agua de lluvia. Lo mencionaron varios equipos, es importante que todos nos apropiemos de estos sistemas, la comunidad educativa, nosotros como sociedad y también como instituciones, que sea
un grupo integrador, que nos hagamos cargo de estos sistemas, que nos apropiemos de ellos y que obviamente pues tengamos los beneficios propios de ellos. Entonces, pues es todo. Y bueno, para dar cierre, agradecemos a las y los representantes de cada grupo y a todas las personas que dedicaron este día a trabajar de manera comprometida. Como se ha señalado, este encuentro constituye un punto de partida para fortalecer la colaboración y dar seguimiento a las propuestas aquí vertidas, con el propósito de integrarlas al Plan General de Desarrollo y fortalecer el quehacer de nuestra Secretaría. Y muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por discutir con nosotros las propuestas que el día de hoy se van a integrar en el Plan General de Desarrollo. También quería recordarles que si hicieron su inscripción, que sí querían la certificación, que por favor pasen a rectificar sus datos, tanto de correo y los acentos, por favor, porque tal cual aparece en la lista, va a aparecer en su constancia. También, les pido un aplauso por el esfuerzo colectivo y que tengan un excelente día y un buen regreso a casa. Nos vemos pronto.